Listo, pues bueno, buenas tardes y buenos días y buenas noches para quienes nos vean en diferido. Bienvenidos a una charla más de estos encuentros de Charlas L Colombia, que bueno, es un espacio creado justamente por una red de cooperación académica, por profes y para profes, ¿no? Entonces, bienvenidos, bienvenido, ¿quién tenemos por aquí? A Dayana, bienvenido a Jules, bienvenido, pues bueno, a nuestra invitada Ana. ¿Listo? Joanita. Gracias, Marisol. Buenas tardes a ustedes. De nuevo, Ana María, muchas gracias por hacer parte de esta última charla del ciclo de el arte en los materiales de español como lengua adicional, una mirada crítica. Como ustedes saben, pues esta va a ser nuestra última sesión del ciclo en el que vamos a abordar pues los temas relacionados con los niveles C. Y bueno, antes de eso, pues me gustaría presentar a nuestra colega Ana María Avellaneda, que como todos los colegas que nos acompañan en estas charlas, está hoy aquí para donar su tiempo, su conocimiento, su mirada crítica sobre el tema. Ana María Avellaneda Velasco es una docente de español y portugués como lengua extranjera. Ella tiene más de 20 años de experiencia, es diseñadora y especialista en multimedia, tiene una maestría en la enseñanza de español como lengua extranjera, tiene experiencia en el diseño de materiales y unidades didácticas y ha desarrollado proyectos que integran el arte y la cultura en la enseñanza de español como lengua adicional. Actualmente ella es profesora en el pregrado de español como lengua extranjera en la Universidad de Antioquia. Y pues de nuevo, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari, también y a todos por acompañarnos. Pues gracias a todos ustedes y bueno, como siempre, un placer yo estar aquí contigo, con todos. Y bueno, digamos como para comenzar hoy, eh, pues quería como que entendiéramos un poquito el panorama de qué es lo que vamos a cubrir o eh, cuando hablamos, por ejemplo, de manuales, pues siempre los manuales corresponden a, a la clasificación que tiene el marco común, ¿cierto? Y digamos que en este sentido, lo que decía yo, perdón, y les comparto aquí mi que esto de hablar y actuar al mismo tiempo es complicado. Bueno, si están viendo ahí mi presentación. Ya va a aparecer. Sí, Está cargando. bueno. Eh, perdón, ahí. Aquí están viendo, ¿cierto? Bueno, voy a presentar acá. Bueno, la cuestión es la siguiente. Digamos, todos los manuales van a estar, de alguna manera, van a tratar de inscribirse dentro de las normas o de los parámetros que establece el marco común europeo, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de esas normas y esos parámetros, bueno, vamos siempre a tener todo clasificado por A, por B, por C, ¿no? Y bueno, aquí justamente hablé del énfasis crítico porque como vamos a hablar un poco más de B hacia C o de C propiamente dicho, la idea es que ya aquí estemos tratando cualquier tipo de tema de manera crítica, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que para mí, si yo tuviera que resumir lo que se hace en A, pues los niveles A son niveles básicamente descriptivos, ¿no? En el cual un estudiante es capaz de describir su realidad, de hablar de su vida cotidiana y de interactuar como en situaciones cotidianas y de manera inmediata, como está escrito allí, que es buscar satisfacer necesidades inmediatas, ¿cierto? Entonces, comprar algo, pedir algo, preguntar algo, ¿sí? Pero también seguir instrucciones.
Entonces, dar hasta cierto punto instrucciones y seguirlas. Luego pasamos para los niveles B, que los niveles B ya tienen que ver más con la parte de la opinión y de la argumentación, ¿cierto? En los cuales ya se puede narrar un poco hacia el pasado, presente, futuro, pero también voy a comenzar a argumentar y a opinar. Y asimismo los contenidos que se manejan en los manuales buscan eso, buscan generar opinión, buscan que los estudiantes en su producción tengan una argumentación o generen hipótesis. Y finalmente están los manuales de C, que pues ya van a construir un pensamiento crítico, y la idea pues es que aquí ya pues son personas que están completamente, que son completamente capaces de debatir, especular, sintetizar, adaptarse, y en este, por ejemplo, en esta parte de sintetizar también mediar, ¿no? Entonces, la posibilidad de explicarle, de traducirle a alguien más, no traducir de manera directa, pero sí cómo poder explicar una realidad que están aprendiendo o una realidad que les es propia a personas que tienen otra realidad, ¿no? Y adaptarse, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con la vivencia, ¿no? Entonces, adaptarse al tipo de registro, si van a tutear, si van a utilizar el usted, pero también, por ejemplo, a veces el tipo de léxico que se utiliza para qué situación. Entonces, digamos, tener esa flexibilidad también. Y finalmente, la idea de la construcción del pensamiento crítico hacia la lengua y la cultura meta, ¿cierto? En el cual pueden analizar, evaluar y criticar. Y cuando digo criticar, no quiere decir criticar en el sentido de decir que está mal, sino criticar como observar con profundidad los contenidos, ¿cierto? Incluyendo lo que también esa parte autocrítica, ¿cierto? Entonces, digamos que en las manuales de C esperaríamos que existan este tipo de componentes, este tipo de habilidades, ¿cierto? Que se pongan en práctica, pero además que ese sea el objetivo, ¿no? Desarrollar esas competencias. Entonces, bueno, con Joan nosotros habíamos hablado un poco sobre manuales y haciendo como un inventario de manuales. Lo primero es que muchos de los métodos van solamente hasta B, ¿sí? Entonces, digamos que material para C no es tan abundante, número uno. Y número dos, digamos que la producción de C, perdón, se ha dedicado mucho a la preparación del DELE, ¿sí? Entonces hay muchísimo material de C, pero preparatorio para el DELE. O que el objetivo final es ese, puede que combine otras cosas, pero que al final es la preparación para el examen. Entonces, digamos que dejando de un lado estos casos de la preparación del DELE, que es otra cosa, digamos que, bueno, vamos a hablar el primer manual sobre el cual me gustaría hablar, que es el manual que mejor conozco y además es un manual que me gusta mucho. No sé si están viendo aquí el manual. No, mira ¿Sí? que sale la pantalla como blanca, sale, pero no sale el contenido. O sea, vemos como No, una pestaña Se blanca. ve una pestaña blanca de Canva, pero desde que entonces empezaste a hablar no se veía. no se ve nada. Ay, imagínense. Qué lindo. Bueno, les voy a compartir eh, todo, entonces completo. Es que no me gusta, yo tengo un problema con este efecto como es Sí, de infinito, espejo. me molesta mucho, pero bueno. Entonces lo que les decía, yo, bueno, aquí lo que les mostraba era un poco lo que estábamos hablando sobre el B y el C, el tipo de competencias que puede tener una persona. Y bueno, como les decía, vamos a comenzar hablando de
en el caso de CDC1, ¿cierto? Que, bueno, es un manual que, como muchos manuales de C, digamos que ya no tienen una linealidad en los contenidos lingüísticos. Es decir, no hay como una cuestión escalonada en que primero tiene que ser presente para después ver el pasado, para después no. Digamos que la gramática se retoman o se reciclan muchos temas de la gramática que ya los estudiantes saben, pero para verlos a profundidad y además ver otras aplicaciones de ese conocimiento lingüístico para otras funciones que no se han contemplado, funciones que tienen que ver exactamente con el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, lo que tal vez en algún momento me servía para argumentar, ahorita me va a servir para contradebatir algo, ¿cierto? Entonces, digamos, como ir ampliando esa capacidad. Entonces, en ese sentido, este manual lo que hace es contemplar una serie de temas, ¿sí? Y desarrollar esos temas desde diferentes puntos de vista para sí, para tener como una mirada más completa del tema que se está presentando. Este manual tiene dos cosas. Por una parte, la segunda unidad del manual, que es A de arte. Y por otra parte, en las otras unidades siempre incluye contenidos que están ligados con la parte cultural y artística, bien sea un texto o una película de cine, obras de arte, o sea, realmente tratan de integrar esos contenidos culturales dentro del manual. Pero la única unidad que está realmente enfocada en la parte artística es esta. Sin embargo, hay otras unidades que me parecen también que son complementarias, como por ejemplo la parte de emociones y la parte de identidad, que son tres cosas, bueno, también la de memoria, ¿no? Que son cosas que están íntimamente ligadas al arte y la cultura. Pero bueno, una cosa es que estos manuales, este manual, una característica que tiene y que hablábamos ahorita también, es que comienzan acercando el tema al conocimiento y la experiencia del estudiante, ¿sí? Siempre hay unas preguntas previas, hay, digamos que un elemento provocador aquí para poder generar como una cierta discusión y poder entrar en materia, saber qué saben los estudiantes y no solamente qué saben, sino qué les interesa y qué no les interesa. Entonces, por ejemplo, aquí me parece muy interesante porque justamente comienzan con la comparación de dos obras de arte. Una que sería como una resignificación o una reinterpretación de esta obra de arte clásica del Renacimiento, que es La Piedad de Miguel Ángel, ¿cierto? Por una artista contemporánea española, que me parece muy interesante porque hace que cuando uno divide opiniones entre las personas es que, no, a mí me gusta el arte, pero cuando el arte era arte, a mí esas cosas modernas no me gustan, o sea, siempre hay como esas opiniones, entonces me parece como una lección que invita a hablar muchísimas cosas. ¿Mm? Y luego pasa para una parte de lectura, ¿cierto? Y sobre esta parte de lectura siempre se hace una reflexión y se empieza a construir una cuestión o a afianzar conocimientos lingüísticos que el estudiante ya trae, y es la posibilidad de hablar sobre el mundo sensible. Sin embargo, digamos que lo que a mí más me gusta, bueno, de esta parte, bueno, aquí hay dos cosas. Una cosa que es como una crítica que yo le haría es que ellos se enfatizan muchísimo en la parte de léxico, aunque en los niveles C siempre se debe enfatizar en el léxico, ¿sí? Porque digamos que es ya en los niveles altos, digamos, el conocimiento de la gramática eh, fuerte, 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 digamos que ya se ha cubierto durante los niveles B. Entonces, ya la cuestión es más la parte de fraseología
la parte de léxico y la parte de registro muchas veces. Y bueno, después de hablar, como tener toda esa cuestión y esa reflexión, presentan el trabajo de un artista que es muy interesante y presentan una parte léxica que a mí me encanta y me fascina que esté ligada a esto, y es el uso de, pues, del lenguaje disonante o de las groserías y de las palabrotas en el lenguaje cotidiano, que me parece como muy, muy interesante porque justamente, digamos, es entender que el arte trata eh, de velar lo que está oculto y de alguna manera hay como un cierto pudor a la hora de hablar, ¿cierto? Y como también, así como rompemos, es como que tiene la misma función, ¿no? Así como el arte rompe con ciertas cosas, las palabras disonantes rompen con cierto acortonamiento que puede tener la lengua. Entonces, esa parte me gusta mucho en este libro. Sin embargo, bueno, lo que más me gusta, como pueden ver aquí, eh, pues hace toda una reflexión entre el lenguaje formal, el lenguaje no formal, toda una reflexión hacia lo normativo, hacia lo coloquial, que eso también en construcción de pensamiento crítico, el pensamiento crítico mmm, al final no debe ir enfocado a construir pensamiento crítico hacia el arte. O sea, qué chévere que lo logren hacer, pero el objetivo de nosotros, que es lo que no debemos olvidar, es la lengua, ¿cierto? Entonces, todo esto y tener este conocimiento y poder acercarse a la realidad de un artista o a la realidad del trabajo y de la producción cultural de un grupo, pues que me permita también reflexionar sobre la lengua. Ahora, yo pienso que esta es como la actividad ganadora que tiene este manual y es primero la reflexión entre lo que es la imagen y es el discurso verbal o es el discurso lingüístico, ¿cierto? Cómo podemos expresar una cosa como de alguna manera o cómo podemos establecer puentes entre la imagen y, y el texto, ¿no? Entonces, y finalmente, obviamente esto termina en una producción propia por parte del estudiante, en que el estudiante, además, esto me gusta mucho porque se les da a elegir, dependiendo también de la personalidad de cada uno, entre hacer un discurso a partir de una imagen o hacer una imagen a partir de un discurso, que pienso que las dos vías, no a todo el mundo le gusta escribir, no a todo el mundo le gusta producir imágenes. Bueno, escoja como lo mejor de lo que usted también puede dar y haga una construcción, y para hacer esta construcción hay que hacer una serie de reflexiones y de tomar una serie de decisiones, ¿cierto? Yo no sé si yo ahí tenga alguna cosa para agregar o para preguntar. No, pues eh, digamos que me haces pensar, Anita, sobre todo el conocimiento previo, ¿no? Porque si bien los manuales presentan este tipo de contenidos, como profesor me pongo a pensar hasta qué punto, primero, esto me interesa, ¿no? Y si lo llevo a la clase es porque me interesa, más allá del texto, del libro de texto como tal que se tenga. Pero claro, me pone a pensar sobre el conocimiento previo, más allá de lo que diga el libro, que tanto para el profesor debe ser que el tema le interese, porque pues evidentemente a ti te interesa como profesora, Ana María Avellaneda, te interesa el tema y por eso nos Sí, compartes lo que nos estás compartiendo. Pero pensando en otros colegas o en otras colegas que pues a veces no estamos interesados o no sabemos o no nos consideramos como, como suficientemente educados para poder hablar de un tema tan culto como es el arte. Si a mí no me gusta ir a museos, por ejemplo, ¿sí? O a mí no me gusta el arte en general, ¿sí?
Claro, los profesores estamos allí para acercar a los estudiantes a competencias lingüísticas y darles habilidades para Mm, que puedan expresar. Ya lo decías tú al principio, pues en niveles A hablo de mi entorno, en niveles B me refiero al pasado o doy opiniones o contrasto ujú, hipótesis, pero en niveles C ya debo tener un conocimiento previo y grande, ¿no? sí. Todo esto me hace pensar más bien, más que una pregunta, es una reflexión, hasta qué punto estos materiales requieren que, que también se ofrezca un libro para el profesor, porque puede ser que todo sea nuevo para uno, ¿no? No, este método trae el libro del profesor y el libro de ejercicios, ¿no? O sea, es un método completísimo. Pero más allá de lo que tú dices, Joa, lo que tú dices es cierto y ahí hay, para mí ahí hay como unos errores históricos de lo que hemos creído que es el arte y la cultura, ¿cierto? Y que cultura es solamente esta cultura formada, académica, pero yo pienso que todos los seres humanos, como seres humanos, tenemos sensibilidad, gustos. Lo que pasa es que hay veces que algo es reconocido como bueno, como malo, como suficiente y como insuficiente. Y la verdad es que no. Desde mi, y aquí está toda esta cuestión también del posmétodo, ¿cierto? De enseñanza, en la cual el profesor tiene que tener una voz. El profesor tiene una personalidad, el profesor tiene unos intereses, el profesor tiene unas capacidades. Y a mí lo que me parece que la reflexión debe comenzar por parte del profesor es en la parte cultural, yo qué disfruto, yo qué sé, yo qué conozco, porque es que no hay alguien que desconozca el arte y la cultura, eso no existe. Lo que pasa es que tal vez tú desconoces un cierto ámbito, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo en mi trabajo tengo compañeros que si no quieren una canción de reggaetón, se la tienen. Me dice, deme un reggaetón que hable de no sé qué, porque tengo unos estudiantes. Yo de reggaetón no sé mucho, por decir que sé prácticamente nada. Entonces, pues ahí uno tiene que recurrir al experto que le ayude a uno. Pero digamos, en el momento en que uno esté diseñando material o esté diseñando o esté proponiendo una secuencia didáctica para una clase, a mí me parece que lo que tiene de valioso un manual como este es el orden y el esquema. Pero si yo quiero sustituir un contenido por otro, lo puedo hacer. Y yo lo he hecho, por ejemplo en toda la parte de esta parte del discurso informal, yo no tengo por qué pasarles la entrevista del señor español, que además utiliza palabrotas, pero para palabrotas españolas. Yo puedo buscarme una entrevista con, no sé, con alguien que desde nuestro contexto y desde la parte cultural se apropien de ese tipo de lenguaje. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, toda la parte de la trova, ¿sí? Si es algo que me resuena a mí más y que yo estoy enseñando dentro de ese contexto, ¿por qué no reemplazar una cosa por la otra? Eh, por ejemplo, en el caso de la pietà, también esta parte de la resignificación y de la reinterpretación de obras de arte pues digamos que hay una cantidad de cosas que ni siquiera son reinterpretadas por parte de un artista formado, aceptado por la academia, sino que, por ejemplo, dentro de manera, como digo yo, involuntaria, ¿sí? De manera involuntaria y colectiva, hacemos cosas que pueden ser consideradas arte, que fue justamente que les quité aquí, pero que está en la presentacióncita que yo había preparado, que tiene que ver con esto, ¿sí? Que es como toman una cantidad de cosas a nivel folclórico, cultural de México, hacen estos bizcochos para que la gente los pinte a mano, pero aquí también hay una cantidad de nociones, contenidos, cosas que yo puedo hablar y no tiene que ser desde esta parte académica, normalizada, que además, ¿quién me dice que lo otro es más valioso que esto? ¿Sí?
Entonces, yo no me acuerdo cuál era el filósofo, creo que era Hegel, que decía que el que determina qué es arte es un panel de expertos. ¿Y quién determina el panel de expertos? Los expertos. ¿Y quién determina que alguien sea experto del experto? O sea, al final, yo no sé cómo hemos creado un sistema en el que hay una autoridad que no sé por qué es autoridad y dice esto es y esto no es. Y al final, no, todo es y nada es, ¿cierto? Entonces, por eso digo también, es muy importante que haya un autoconocimiento del profesor y decir, a mí esto ni me gusta ni me interesa, pero también quiero abrirle la puerta a que mis estudiantes se expresen y expresen sus gustos y sus intereses. Incluso cuando yo llevo algo que me gusta y me interesa, que los estudiantes digan, eso no me gusta, eso no me interesa, eso no es arte, eso no sé qué. Porque además todo es una oportunidad para discutir y reflexionar qué es lo que debemos hacer en los niveles C, justamente, ¿cierto? No sé si, perdón. Ah, yo creo que cerré el libro. Bueno, y yo aprovecho Bueno, tú para también. hacerte una preguntita, Ana María, también Dime. que me surgió, bueno, cuando iniciaste hablando sobre justamente como esa, eh, ese foco de manuales C hacia lo que es el examen DELE. Y bueno, muestras este otro manual. Y pensé, por ejemplo, en los manuales que hicieron de Aula América, ¿no? Entonces mi preguntaba es como, ¿qué manuales de C conoces? Y bueno, también en general a todos los asistentes pregunto, a ver si de pronto alguien conoce, ¿qué manuales de C conocen que esté como, que estén enfocados como en el español de Hispanoamérica? De Hispanoamérica, Ujú. pero de C, De C. Si alguien Mm. conoce, porque yo, o sea, estaba pensando en el de Aula América que están haciendo, es como la, ¿no? Intentan hacer como el traducción, un equivalente, poco. exacto, Sí, el equivalente de Hispanoamérica, pero ese llega, si no estoy de mal, aula internacional. Llega hasta B, No, pero creo que el libro es lo que han hecho hasta ahora es el A1 y el A2, creo, sí, si no estoy mal. no hay B, Sí. sí, exacto, pero que ¿Sí? yo No hay sepa, más. no va para más. Entonces me pregunté yo, bueno, y ahora que veo ahí lo que estás mostrando y veo justamente ejemplos de lo que dices, de palabras de español de España, entonces como que Ujú. pensé que hay de C para este lado. Es que no, y eso es una cosa que yo les he insistido mucho y yo les insisto a mis estudiantes, ¿cierto? Diana, Julio. Les he insistido mucho y es que realmente para nosotros esto es un nicho, o sea, esto hay muchísimo para hacer. Yo pienso que para nosotros existe una gran oportunidad y además que muchos de los contenidos que se tratan de cultura, de arte y los buenos manuales, yo no quiero decir que en América Latina no se hagan buenos manuales, pero pues digamos, quienes han tenido ya una trayectoria en investigación, en producción, pues en España, y son las tres grandes editoriales que ya conocemos, que son difusión, y los otros dos siempre se me cruzan los cables porque son, eh, 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 ay, aquí tengo abierto algo, que son justamente Edelsa, ¿cierto? Y, y, y este es de Edinumen, ¿cierto? Que son estas tres grandes editoriales que, que, que llevan como que comandan la parada en este tipo de manuales y en este tipo de manuales un poco más modernos, porque si nos vamos a ver los otros manuales que hay, son manuales enfocados en la gramática y son manuales que vienen más bien de Estados Unidos, ¿cierto? Que son los manuales de Parsons y de este tipo de otro tipo de editoriales que son más
tradicionalmente son del inglés y lo que hacen también es muchas veces traducir sus métodos al español. Entonces uno tiene, no sé, que incluso los libros, eso me encanta porque incluso los libros de estas editoriales son Spanish Pronouns and Prepositions, Spanish Phrasal Verbs, o sea, los mismos manuales están en inglés y uno ya sabe cuál es la visión que ofrecen, que son prácticos porque uno a veces necesita eso también, ¿sí? Y necesita llenar huecos. Pero digamos, eso para mí, eso es un workbook, eso no es un manual realmente. Entonces, volviendo a lo que te decía, para mí los manuales vienen desde España, siguen siendo la mirada de España. Ellos han hecho, y yo les reconozco, un esfuerzo muy grande por tener una visión que cubra la hispanidad completa, pero siguen produciendo desde allí. O sea, hay una palabra que a veces a mí me cae muy gorda porque se ha vuelto como un cliché, pero en este caso me parece que la palabra apropiada, que es hablar del colonialismo y cómo no nos hemos podido desprender de eso, ¿cierto? Entonces son ellos contándonos a nosotros sus historias. Y ellos tratan de poner las voces nuestras, pero no es lo mismo, no es lo mismo, se quedan muy cortos, se quedan muy, muy cortos, son muy superficiales al hablar de lo nuestro. Sin embargo, y vuelvo a lo que estaba hablando como de riqueza, en esta producción y en esta experiencia que ellos tienen, por ejemplo, toda esta estructura y toda la investigación y todos los expertos que han logrado hacer estos manuales, porque estos manuales a veces son procesos de 10 años, ¿sí? De un equipo completo que salen 3 autores, pero en realidad participan 15 personas en la producción de un manual de este tipo. Digamos, esto tiene un cierto valor y a veces a mí me gusta pensar que uno tiene que hacer actos subversivos y apropiarse y, digamos, hackear el sistema y utilizar lo que nos están proponiendo para presentar lo que nosotros somos, porque es lo que hay, hasta que no produzcamos nuestro propio material, ¿no? No, y es una oportunidad muy grande lo que dices y Mari tiene razón en, digamos, en cuestionarse sobre la falta de materiales que tenemos aquí, ¿no? Digamos, volviendo a la producción que hacen nuestras colegas del Instituto Caricuervo, que han hecho un esfuerzo grande por producir materiales. Por Maravilloso. ahora, sí, digamos que se ha trabajado el tema del cine, el tema de la música en diferentes aspectos, pero no el arte como tal. Y de nuevo yo siempre me cuestiono, teniendo en cuenta que es un tema que a mí pues me causa curiosidad, aunque yo no sé nada, pero llevo estos temas también a clases desde la mirada crítica, digamos, qué tanto de lo que yo digo en clase eh, resuena, ¿no? Y es todo, todo, o sea, uno tiene una responsabilidad muy grande respecto de lo que dice en clase, más sobre el tema que tú estabas hablando, de la visión un poco colonial de los materiales todavía, porque no nos hemos apropiado de nuestro arte, no lo conocemos en realidad. Digamos que yo cuando hablo sobre el tema del arte en Colombia, para mí un punto muy, muy, muy determinante es la donación del Museo Botero, tanto en Bogotá como en Medellín, ¿no? Que acercó a mucha gente, digamos, desde un nivel macro, ¿no? Porque no vamos a decir que todo el Sí. mundo conoce a Botero, pero aproximarnos como colombianos, como nacionales, pues al arte, pues yo lo vi ahí, porque antes de eso, y estamos hablando de hace más o menos 24, 25 años, antes de eso, ir uno a una galería de arte y ponerse a hablar sobre arte, porque los materiales en niveles C lo que te dicen es, bueno, si usted quiere hablar de arte, entonces
estas son las maneras de aproximarse a una obra, ¿no? Sobre el autor, sobre el tipo de arte que hay. Mm. Y encuentro muy problemático, digamos, desde mi sentir como profesor, lo que uno dice en clase aproximando a estudiantes a temas como estos que son pues tan subjetivos y que pueden tener unas miradas tan grandes, ¿no? Es más eso para mí, como qué responsabilidad tan grande se nos viene encima a nosotros al abordar estos temas, ¿no? Por eso una oportunidad para que pues podamos hacer estos materiales, pero ¿quién lo puede hacer? ¿Cómo? ¿Con qué curaduría? ¿No? ¿Qué tanto podemos llegar a hacerlo en un futuro cercano? Sí, yo, ahorita que hablas de eso, por ejemplo, de la curaduría, yo cuando yo hice mi propuesta de tesis de maestría, que yo la hice justamente en una unidad en que combinaba el arte y algunas cosas de repaso, era una unidad de repaso y afianzamiento de ciertas cosas para un público muy especial, porque también hay que entender que este enfoque, yo ya pienso que en este momento es casi como cuando uno habla de español para propósitos o para contextos específicos, ¿no? Eh, aunque, pues, yo pienso que el arte es para todo el mundo, pero yo escogí precisamente gente que estuviera como en la parte más humana, menos en su trabajo, ¿no? Entonces, profesores, diplomáticos, aunque, por ejemplo, tenía un enfermero dentro de mi grupo de monitoreo, pero él justamente era una persona que estaba estudiando español porque quería especializarse en cuidados paliativos, o sea, como más en esa parte humana, ¿no? Como en poder conversar con una persona que ya está al final de su vida y quería acercarse también para poder comprender esa otra realidad. Entonces, ahí digamos, cuando tú dices lo de la curaduría, yo decía, bueno, yo quiero tratar estos temas, me basé en una propuesta que hicieron de historia del arte colombiano para un programa de televisión que hicieron hace muchísimo tiempo, como seguir el orden. Entonces, digamos que yo no sé si es la mejor propuesta, pero es lo que hay en este momento como construcción de historia del arte colombiano, que no sea una cuestión tan académica, sino que sea como una cuestión para presentar el arte para neófitos. Fue lo único que encontré. No sé si sea lo mejor que se podría haber hecho. Es de muy alta calidad, sin embargo, tengo que reconocer eso. Pero es lo que hay, ¿cierto? Y yo ahí lo único que digo es que, bueno, y ya ahí después cuando escogí el tema y escogí específicamente el tema del paisaje, bueno, paisaje es uno de los grandes temas del arte, pero especialmente en Colombia, al ser, digamos, la tierra y la relación que tenemos con la tierra ha sido nuestro padecer, pues el paisaje es uno de los grandes protagonistas del arte colombiano. Entonces, bueno, escoja ahí qué artistas quiere presentar, qué obras de arte quiere presentar y con qué mirada y con qué responsabilidad lo hago yo, ¿cierto? Si yo quiero limitarme solamente a hablar de la violencia, si quiero limitarme a hablar de esto. Y bueno, digamos que ahí encontré una forma de voltear el juego, pero sí fue una cuestión de cuestionarme a mí misma en lo que yo quería alcanzar y hacer un trabajo de investigación muy grande, porque yo tenía una noción de algunos artistas que me gustaban, pero que no, yo no me quería conformar con ellos. Yo decía, alguien más tiene que estar haciendo algo más por este corte y finalmente lo encontré. Pero yo pienso que ahí, digamos que yo tuve la oportunidad y la obligación de hacerlo porque era un proyecto grande, porque era mi proyecto de tesis, pero pues uno no va a hacer ese trabajo cada vez que tenga clase. ¿Sí? Entonces cuando tiene clase uno no quiere encontrar
el material ahí, ¿cierto? Disponible. Entonces, sí. Pero yo pienso que tú ahí hablaste de una palabra que es interesante, que es la curaduría. Ese es el primer paso. Tenemos que aprender a hacer curaduría de materiales y de manera posterior producir nuestros propios materiales. Claro, Una porque vez entendamos. es normal que uno crea materiales, digamos, si hablando sobre el tema del arte, pues uno, lo que tú decías, ¿no? Hacemos lo que a mí me gusta. Y bueno, lo que a mí me gusta puede ser que no sea lo que sea tan relevante o tan importante, ¿no? Y entonces, de nuevo, qué responsabilidad tan grande llevar a clase, mucho más en niveles altos, Ujú, cierto tipo de material, ¿no? Al final lo que uno busca es, como tú decías, ¿qué es lo que se busca en los niveles C? Claro, hablar de una manera más culta, poder interactuar con vocabulario específico, hablar de, no sé, de opiniones, hipótesis, pero también tú decías proponer algo, ¿no? ¿Qué puedo sí. proponer? Yo ahí me encanta cuando hablas de qué podemos proponer en clase sobre un material que bien puede ser un material que disguste a todo el mundo, pero que sea la excusa para traer todos los elementos que requiere el nivel C y que podamos adentrarnos en una u otra obra, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, uno encuentra materiales donde están básicamente los mismos autores permanentemente. Hablabas hace un momento sobre la falta de materiales, pero en ese sentido quería compartir una experiencia de charla con una colega que estuvo en un evento de la Universidad Autónoma de México, que Ujú, pues ellos tienen un centro de cultura, ¿no? Y digamos que ujú. hablando en privado, digamos, yo decía, bueno, qué interesante poder que uno como profesor se pueda educar mejor en asuntos culturales, porque pues uno es un profesor que sabe cómo enseñar la lengua, ¿no? Pero no está capacitado sobre todos los temas que vienen en los materiales que atraviesan toda la humanidad, desde presentarse hasta el entorno, hasta cosas hipotéticas y suposiciones y cosas, no sé, metafísicas, y luego entramos al Teorías de arte, ¿no? conspiración. Sí, Sí, teorías de conspiración, noticias, noticias falsas, tantas cosas, tantos temas que todos estamos hablando a diario, dependiendo del tipo de, de, de estudiantes que tengamos o el tipo de curso que estemos dando. Pero en serio, pues, es que con todo lo que uno hace todos los días, yo digo como, pucha, qué responsabilidad tan grande uno hablar, solamente hablar en clase, porque la verdad es que los estudiantes en clase pues le paran bolas a uno. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, es llevar algo que hace mucho ruido. Un ejemplo, si lo llevamos a la música, pues voy a llevar una canción de música estridente para ver cuál es la reacción de la gente. Y lo mismo con el arte, ¿no? Arte que a veces es como, uy, pero ¿qué es eso? Invitar a las personas también a generar eso que buscamos en niveles altos, que es pues poder tener una habilidad de interacción pues suficientemente alta, ¿no? sí. Pues ahí yo pienso en dos cosas que a veces yo pienso cuando tengo como una cierta dificultad. Y es que digo, si hicieron que saliéramos a votar berracos, uno puede hacer que el estudiante hable y escriba berraco, ¿cierto? Entonces, cualquier tipo de emocionalidad fuerte provoca la expresión y dar la libertad para que se expresen. Esa es una cosa. Y la otra cosa es recordar que no hay mejor manera de generar cohesión en un grupo que tener un enemigo común. Entonces, si uno lleva algo que todo el mundo deteste, pues vamos a detestarlo, pero ahora ustedes se aman entre sí y vamos a poder tener una dinámica buena. Entonces, de todas formas, siempre hay como algo positivo, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Y otra cosa yo es Anita, que yo pienso, nos toca.
perdóname, que nos queda muy poco tiempo para que podamos Dale, cumplir sí, una horita y tú tenías otro material que habíamos hablado que me sí. pareció muy interesante para que no lo vayamos a dejar por fuera. Bueno, justamente de Elsa, yo me puse a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar cosas que uno diría, ah, encontró 2 libros, o sea que buscó 15 minutos. No, busqué una semana entera material y encontré 2 libros que valieran la pena. Este material no es de C, sino que me llamó la atención porque es un material enfocado en la cultura, ¿cierto? Pero si ustedes ven el catálogo, que a mí me parece muy disidente esto, no sé si está por acá, catálogo, aquí al final. Bueno, el caso es que este libro lo presentan al lado de una cuestión histórica de España. Entonces, está el libro, Curso de Cultura, Historia de España. Entonces, uno ya puede imaginarse cuál es la visión que ellos ofrecen acá, aunque tratan de ser muy eh, amplios en su visión, ¿no? Aquí está una cosa que me gustó mucho, ellos como yo traté de buscar el curso pirata, o sea, el libro pirata, no lo encontré, si los encuentro les cuento. Eh, el curso digital cuesta solamente 17 euros, estoy pensando en hacer la inversión. Pero justamente la unidad que tienen disponible, y si ustedes ven, hay muchísimos temas y cuando hablan de cultura no hablan solamente del arte, sino hablan de gastronomía, fiestas, deporte, artes escénicas, ¿cierto? Y específicamente la moda, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, esta es una elección muy interesante para ellos poder vender el libro porque la moda no incomoda y la moda es algo que de manera práctica nos concierne a todos por una razón o por otra, porque la amamos, la detestamos por alguna razón, pero no hay forma que alguien diga, yo no tengo ni idea, o sea, si alguien dice es que no me interesa, no tengo ni idea, es una elección consciente, no es como porque diga, no, es que a mí nunca me ha llegado información de eso, es porque de manera consciente elige no involucrarse en este tema. Entonces ya eso hay como una voluntariedad o hay una, pues hay una elección frente, hay un criterio frente a la mujer. Y, por ejemplo, aunque es un B1, esto ya es una pregunta absolutamente reflexiva, ¿cierto? ¿Ética o estética? Bueno, es un problema, de ahí nace la estética, justamente de la ética, pero pues esto ya genera una serie de discusiones y lo mismo. Eh, digamos que la diferencia que yo encuentro con los niveles que eran C es que no apela a la experiencia, a la opinión, al punto de vista del estudiante, sino simplemente al conocimiento de vocabulario. O sea, comenzamos esa conexión con el estudiante con un conocimiento instrumental de la lengua, no como en el otro caso, no como en el de CS1, que comienza con más con esa cuestión de experiencia, ¿no? Eh, Pero perdóname, Ana, dale. manual que muestras, entonces dices que aunque es el curso de cultura, no está clasificado de pronto en ningún nivel Sí, del marco sí, común. este está entre A y B, o sea, ellos no dicen es Ah, para tal, pero dicen es A, B, ¿sí? sí, está ahí Eh, como en el aire. como, sí, que esa es otra Ya. cosa, que no, eso no lo presentan como un método central, sino como Ujú. algo anexo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reforzar o si yo quiero tener unidades de refuerzo de la parte lingüística, pero también trabajar temas culturales, este es el manual para eso. Pero no hacen del arte y cultura como un eje central. Mm, ¿Sí? vale, bueno, sí, y está, pues se ve, digamos que visualmente se ve muy atractivo. Ya Sí. habría que mirarlo más de cerquita. Y quiero aprovechar, bueno, para decirles que ya nos quedan 9 minuticos más de la charla, e invitar a los asistentes, a las asistentes, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, pueden
irla escribiendo en el chat para Ana, pues para darle ya por fin cierre aquí a nuestro ciclo de arte. Entonces, cualquier pregunta, duda, sugerencia que surja, adelante, el chat es de ustedes. Y bueno, entonces, Voy a dejar de compartir acá. dale, muchísimas gracias, Ana. Bueno, y es muy interesante lo que dices de lo difícil que es encontrar entonces estos materiales. Gracias, justamente iba a pedirte eso, que Sí. compartir como los links de lo que encontraste. Muchas gracias, Joana. Y bueno, empecemos con grandes reflexiones de todo el ciclo, ¿no? Yo creo que pasamos por muchísimas cosas. Em, Veo como esa necesidad de justamente tanto de creatividad por parte de nosotros para lanzarnos y hacer de pronto contenidos. Y bueno, también quiero preguntarte, Ana, en cuanto a eso, ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, tener acceso a los materiales que tú has creado? Bueno, yo justamente, tristemente les cuento o lo que la revista que habíamos hecho la descolgaron de, sí, pero yo tengo los PDFs, sí, sí, cosas de la universidad. Yo tengo los Ah, PDFs y me gustaría pues justamente hablar con Joa para que los pusiéramos en Somos, en la página, y para que quede como un repositorio, porque de todas ujú, formas, bueno, eso es un material de consulta muy, muy valioso. Digamos que frente a mi tesis de grado, pues eso es un documento que está disponible. Pero otros materiales, yo estoy adelantando un blog en este momento, cuando lo tenga más, como más configurado, se los voy a compartir, que la idea justamente es producir material, pero material auténtico, material de nosotros y material que esté didactizado, pero pues también dentro de lo que nosotros somos y hacemos. Ahora, una cosa que les iba a decir como reflexión es que yo sí pienso que el arte, la cultura es una cosa de todos, que como les digo, tenemos que perder el miedo de que esto es una cosa ya altísima, sino que todos, absolutamente todos tenemos relación de alguna manera con algo y todos tenemos una sensibilidad para algo, ¿sí? Y tenemos que amarrarnos de eso. Y por otra parte, para cosas específicas también, así como uno dice, fulano de tal tiene pregrado en finanzas, lo voy a poner a hablar de español de negocios, pues siempre también está el recurso, o sea, no todos los profesores tenemos que servir para todo, ¿sí? es verdad, es verdad. Creo que a veces nosotros queremos hacer mucho, pero lo que tú dices, cada uno tiene su línea y quizás pedir ayuda. Entonces, por eso justamente también existen espacios como estos donde podemos encontrar a Ana, que sabemos que es una súper mega experta en arte y en cultura. Entonces, allá estaremos molestándote. Y bueno, pues nada, muchas gracias, Ana, de verdad, por compartir todo el conocimiento que tienes respecto a este tema, porque sí, sí, por este lado tampoco yo siento que sea como muy experta, pero me gusta lo que dices, ¿no? Como que, bueno, puede que no, pero tengo otra línea y también puedo ayudar, pero también soy creativa, pero entonces vamos a hacer algo. Entonces, Sí. gracias realmente por eso. Y, Eh, y, y los mejores materiales no son producción individual nunca, siempre surgen de un equipo. Entonces eso Así es. también, y lo que dice Carlos Arturo, sí, la docencia es neurodiversa. Y, sí. Es verdad, esto lo construimos juntos. Bueno, no sé, bueno, gracias Carlos nuevamente por tu comentario. No sé si alguien, creo que no hay más preguntas. No sé si Joanita quizás tengas alguna pregunta, reflexión, algo para este cierre. No, pues seguramente que voy a volver sobre la primera y la segunda charla que acá estuvimos, pero como que es tanta información, ¿no? Muy atinado lo que decías, María, acerca de este ciclo por el que comenzamos hablando de qué es cultura, ¿no? Y qué tipo de arte y cuál arte, y pues hay todo tipo de arte, ¿no?
Yo creo que lo que más me hace pensar todo lo que Ana nos compartió y las charlas que hemos tenido desde mi perspectiva es que en realidad cuando un estudiante dice, no, a mí ese tema no me interesa, yo no voy a museos y a mí eso no me importa, podemos incluso como docentes desde una invitación a una mirada crítica sobre la misma posición de no me interesa ese tema, es, bueno, ¿qué puede haber alrededor de nosotros que sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, pero ese cuadro que tú tienes allá, ¿por qué lo tienes, no? ¿Qué es? Porque si tú tienes un cuadro allá, no, es que me lo regalaron, pero cuéntanos de qué es. O sea, es decir, nosotros como profesores nos toca agarrarnos de donde sea, ¿no? Porque el objetivo es finalmente desarrollar una competencia lingüística intercultural, con un pensamiento crítico, que ya es nuestra tarea, pero qué responsabilidad tan grande, ¿no? Entonces, claro que podríamos empezar desde cosas pequeñas, ¿no? Y una cosa muy linda que yo encuentro de hablando ahorita que me hace pensar sobre el arte eh, antes, por ejemplo, de que Botero hubiera dado la donación, me hace pensar, por ejemplo, en Débora Arango, ¿no? Que fue la primera aproximación que yo tuve al arte cuando tenía como 15 años y fue como... Y hoy ver que Débora Arango está en los billetes de 2000, pues ok, yo me aproximo al trabajo de ella a partir de lo que vemos y tenemos en el bolsillo, ¿no? Entonces, para mí es como, bueno, primero agradecerte, Ana, todo lo que nos has compartido, porque nos dejas muchas reflexiones, pero también pienso que debemos partir de lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos estudiantes que están reacios o por el contrario, un montón de estudiantes que están curiosos y pues sí, hay que buscar un poco más de especificidad y de una comunicación más culta que los libros de texto lo tienen, ¿no? Hay espacios donde todo el vocabulario y todo, pero bueno, pero hay que adaptarnos a los estudiantes, ¿no? De eso es como lo que más me queda y lo que dice Anita, quitarse uno el miedo de hablar de, pues de lo que es, ¿no? En la vida es el arte y el arte es la vida, ¿no? Y hoy en una clase justamente hablábamos sobre eso, de una persona que no le gustan los museos y otra persona em, que decía, es que es increíble cómo muchas veces lo que vemos en el cine se vuelve realidad o al contrario, ¿sí? Entonces, bueno, cosas que uno sigue pensando. Bueno, pues sí, muchísimas gracias, Joanita. Muchísimas gracias nuevamente, Ana, por compartirlo. Seguramente en nuestra página web ahí estará montado entonces el trabajo de Ana. Gracias por ese aporte realmente. También invitados, invitadas a, si quieren trabajar con Ana, ya saben, si les gusta la parte Maravilloso. del arte, de la cultura, miren, sí, entonces también esa es la idea, generar esas conexiones. No sé si nuestros invitados o nuestras invitadas quieran decir algo para el cierre. Dayana, Jules, Lindor, Carlos, ¿algo para decir? Bueno, em, yo soy estudiante del pregrado de L de la Universidad de Antioquia. Por fortuna he tenido clase con la profe Ana María y compartir estos espacios un poco por fuera de la academia son muy valiosos porque nos permite a nosotros también ver más a profundidad los recursos de los que disponemos y como lo ha dicho la profe tantas veces, hay un nicho ahí laboral por explotar, por aprovechar y pues también es como una invitación a apropiarnos mucho más de nuestra propia cultura, valga la redundancia, y llevarla pues como a estos materiales y a estas clases de él. Gracias por la invitación. Vale, gracias a ti, Dayana, por tu participación. Y bueno, también por aquí en el chat tenemos muchos agradecimientos. Dice, el tema es interesante, muchas gracias por compartir. Bueno, pues nos alegra un montón que haya sido
de provecho para ustedes, ya saben, es hecho por profes, para profes, por todo este colegaje que se forma a partir de su participación también, que es muy importante. Entonces, pues nada, nos veremos en nuestra próxima charla. Esperamos pues que puedan participar y bueno, mil gracias, Ana, por tal. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Un beso a todos. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, Mari. Gracias. Carlos, Dayana, Julio.